¿cómo les va? Bien, déjenme, mientras abro la presentación, agarro señal. Pesada la caminata. ¿Todos los días le toca dar la vuelta, profe? Sí, todos los días, ¿tú crees? Y ahora que regresamos a presencial completamente, va a estar bien mortal, pero bueno. Para hacer condición, porque sí. Pues sí, porque ya también estar sentado todo el día era malo. Y sí. Pero pues ya, otra vez vamos para abajo. Con el peso me refiero. Ok. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí, ya se puede ver. Sí, profe. Bien, perfecto. Sale, pues continuamos con este tema de transformaciones. Habíamos visto la clase pasada, bueno, transformaciones definidos con relación a la termodinámica que me indicaba que, bueno, la termodinámica pues me dice si hay una estabilidad en una fase y qué tan fácilmente se puede llevar a cabo la transformación a otra, y la cinética, como ya indicamos, pues bueno, me indica el tiempo necesario para que ocurra esa transformación. Si quiero transformar de alfa a beta, pues bueno, hay un proceso, ¿no? No es una transformación instantánea, sino que tiene que ocurrir, pues, una ligera transformación donde vamos a incluir, pues, dos fases, ¿no? Un sistema heterogéneo. La fase beta va a ir ganando terreno con relación a la alfa durante ese proceso de transformación. Y todo viene involucrado por un cambio de temperatura, que a final de cuentas induce difusión. Perdón. Difusión, pues bueno, vimos que es un movimiento atómico de un punto a otro en un sistema dual, en un sistema binario. Sale donde pusimos un ejemplo que los átomos de carbono, pues bueno, tienen alguna posición en algún momento, en un instante de tiempo, pero estos se van a empezar a mover pues a través de la estructura cristalina del hierro, por ejemplo. Sale entonces con la finalidad de que este fenómeno, este ordenamiento pues, de los átomos se lleve a cabo pues, de una forma más rápida o más lenta, es donde se involucra pues, este proceso de temperatura o el incrementar la temperatura. ¿Sale? Mencionamos que hay diferentes tipos de difusión. Difusión por vacancias, difusión por intersticios, difusión sustitucional o autodifusión, y que cada uno de estos tiene una energía asociada. ¿Sale? No es lo mismo, por ejemplo, tratar de difundir un átomo tan pequeño como el carbono a través de una estructura cristalina como es el hierro, a tratar de difundir cromo, por ejemplo. Los átomos de hierro y de cromo más o menos tienen un tamaño similar. Entonces, pues va a ser muy complicado que un átomo de cromo pues pueda cubrir o pueda caber, digamos, pues en los espacios este, que va dejando el hierro, ¿no? En esa estructura cristalina. Necesitaré una energía muy grande, necesitaré una energía pues tan grande que, bueno, a lo mejor es imposible, ¿no? Que ese sistema pueda generar un proceso de transformación pues tan fácil, ¿no? Entonces, en la transformación viene involucrada la difusión. Y cambio de diapositiva para seguir explicando. Un proceso difusivo, o bueno, vamos a escribir más bien, que vamos a tener transformaciones que van a involucrar transformaciones de fases, que van a involucrar procesos difusivos. Procesos difusivos. Tenemos otros tipos de transformaciones que no necesariamente vienen involucrados en ese proceso difusivo. Su transformación se da sin difusión, es otro tipo.
Y vamos a ponerle aquí que hay otro tipo de transformaciones que inducen o son inducidas más bien por procesos adifusionales. Y existe una tercera categoría que viene involucrado por un proceso combinado. En su mayoría, las transformaciones de fase, digamos, son por procesos difusivos, como explicamos hace un momento. Si tienen, por ejemplo, pues una estructura BCC, cuando incrementan la temperatura, pues hay un cambio de arreglo cristalino. Cambian a una estructura cúbica centrada en las caras, una estructura FCC. Hay un reacomodo atómico y ese reacomodo atómico pues viene involucrado por un proceso de difusión, ¿sale? Un movimiento de los átomos. Pero existen también otros procesos en donde no necesariamente se lleva a cabo pues por procesos por procesos difusivos, sino que más bien pues son por procesos adifusionales, donde no viene involucrada un proceso de movimiento atómico. Un ejemplo, cuando ustedes calientan pues un acero a una muy alta temperatura, a llevarlo hasta una fase austenita. En esa fase austenita, pues bueno, tiene una mayor solubilidad de carbono. El hecho de tener pues una mayor solubilidad de carbono quiere decir que, bueno, el carbono se puede encontrar en sitios intersticiales pues en una fase austenítica, en una estructura FCC. Cuando no es lo mismo tratar de enfriar pues un acero al aire, a la temperatura ambiente, que someterlo directamente pues a un enfriamiento en agua, ¿sale? Que es, seguramente ya saben que es un proceso o un tratamiento térmico de temple. Cuando ustedes dejan enfriar pues una estructura al aire, simplemente a la temperatura ambiente, pues ¿qué sucede con el carbono? El carbono pues empieza a difundir, se empieza a reacomodar y resulta que a una baja temperatura, en una estructura BCC, por ejemplo, pues ya no tiene una alta solubilidad de carbono. Entonces el carbono pues tiene que formar compuestos, como lo es la cementita, por ejemplo. Pero cuando enfriamos aceleradamente a un acero, el carbono no tiene tiempo de difundir. Prácticamente ocurre una transformación, ocurre un temple, ocurre una transformación martensítica, pero el carbono queda ahí remanente en la estructura formada, que quiere decir que hubo una transformación, pero fue un proceso adifusional. ¿Sale? Entonces, poco a poco, pues bueno, vamos a ir viendo estos procesos, pero estas transformaciones de fase van a involucrar procesos difusivos, procesos difusionales o procesos de naturaleza mixta. Hablando de transformaciones en un acero, procesos difusivos, por ejemplo, podemos tener la transformación perlítica. Por ejemplo, un proceso difusional, pues bueno, podemos referirlo a la transformación martensítica. Y un proceso combinado o de naturaleza mixta, pues podemos referirlo a una transformación vainítica. Sale que básicamente en estos análisis, o bueno, el temario se basa en analizar pues este tipo de transformaciones. Puede haber una subclasificación en procesos difusivos, ¿sale? Puede existir precipitación, puede existir transformación perlítica, transformación eutectoide, transformación ordenada. Vamos a ir viendo una lista de la clasificación de las transformaciones. Y también tenemos, bueno, una clasificación en procesos adifusionales, la transformación martensítica, la transformación pues, generada por un esfuerzo cortante, y tenemos el proceso combinado, ¿no? Que es de naturaleza mixta, que es la transformación vainítica. Pero en general,
las transformaciones de fase van a involucrar estas tres condiciones: procesos difusionales, procesos adifusionales y procesos combinados. Bien. Hablando de una transformación, de líquido a sólido, el líquido, pues bueno, asumiendo el proceso de enfriamiento, de hecho, vamos a poner, o bueno, solidificación, pues el líquido, que sería pues la fase inicial, la fase madre, y el sólido, pues bueno, es la fase nueva que se está formando. Pues hay una reacción en este sentido, ¿no? Pues de la fase líquida vamos a tener más bien una reacción en la cual pues vamos a formar un sólido. ¿Y qué vamos a tener? Pues bueno, vamos a tener nuevamente pues diferentes energías libres de Gibbs. Condición 1, condición inicial y condición final. De esto ya mencionamos que vamos a tener pues un delta G, que sería G2 menos G1. ¿Sale? Cuando este factor pues es o tiende a ser negativo, pues ocurre la reacción de transformación. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar? También ya hablamos un poquito, ¿no?, de esta curva, la curva de fracción transformada contra tiempo. Y bueno, ya mencionamos que tenemos 3 etapas. Donde vamos a tener pues una etapa de nucleación, una etapa de crecimiento y una etapa final de pinzamiento y todo viene derivado de, pues en un primer instante, como ya mencionábamos, pues bueno, si tenemos una fase líquida, pues va a existir un primer sólido, vamos a colorearlo para indicar que pues tiene una estructura sólida. ¿Sale? Vamos a poner aquí al sólido. Y resulta que este sólido pues tiene asociado una energía de volumen. De hecho, ambas fases, ¿no? La fase líquida, que bueno, ya es la fase inicial, y la fase sólida pues también tiene una energía de volumen asociada. Esa energía de volumen, pues bueno, simplemente le vamos a llamar pues una energía GV, en este caso del sólido. Vamos a ponerle aquí un superíndice.
¿sale? Para indicar que es una energía de volumen del sólido. Y también, pues el líquido va a tener asociado, pues una energía de volumen, una energía libre. Vamos a ponerle G de volumen, en este caso de líquido. ¿Y qué consideración pues vamos a tener? Bueno, como estamos hablando de estas energías de volumen, y para que ese sólido sea estable en una fase líquida, necesita su energía de volumen ser cada vez menor que la del líquido. ¿Sale? Vamos a indicar que para que el núcleo sólido pues sea estable, la energía de volumen del sólido pues tiene que ser cada vez más negativa que la energía de volumen de líquido. Y aquí pues vamos a hacer una serie de consideraciones pues para tratar de determinar una ecuación característica que me va a definir la energía crítica para que ese primer sólido formado sea estable y también con relación a su radio, ¿sale? Porque ese primer sólido que se está formando, ese núcleo, se asume que tiene pues la forma de una esfera, ¿sale? Es una primera esferita que se está formando pues en ese líquido. Esa esfera va a tener un radio. Si ese radio es muy pequeño, pues simplemente digamos que ese sólido es como si se llegara pues a aniquilar y, luego, y nuevamente pues transforma a una fase líquida. Pero resulta que si esa esfera pues va creciendo, va adquiriendo pues una mayor energía de volumen y esa mayor energía de volumen, bueno, negativa, con un factor, con un factor negativo, pues va haciendo que este sea pues cada vez más estable y le vaya ganando terreno pues al líquido. Sale entonces, si me dejan, bueno, si me dicen si podemos cambiar para ir escribiendo la otra lámina. Yo creo que ya, profe. Ok, muy bien. Cambio de diapositiva. Vamos sobre la misma idea, estamos hablando de solidificación. Y voy a escribir aquí nuevamente, voy a poner pues lo que representa pues, la fase líquida. Pongo una esferita de mayor tamaño, ¿sale? Que indica que pues es un núcleo. Digo, no está tan grande con relación al líquido, es sumamente pues pequeña. Y vamos a hacer lo siguiente, pues vamos a ponerle la L aquí que indica pues la fase líquida. Vamos a ponerle acá pues la fase sólida y vamos a escribir que cuando se forma un núcleo sólido, pues vamos a tener lo siguiente. Este núcleo va a tener un radio ¿sale? Ese núcleo tiene un radio y vamos a tener un volumen, ¿no? En esta esfera. El volumen de la esfera, pues en este caso será pues 4 tercios de pi.
por R cúbica. Y vamos a ponerle aquí que es el volumen del núcleo sólido. Perdón. Y ahora vamos a tener también pues una interfase. ¿Qué interfase vamos a tener? Algo como lo que hemos visto por ahí un poquito en los conceptos de cinética. Vamos a tener un contorno entre el líquido y el sólido, que lo voy a poner aquí en verde. ¿Sale? En este contorno pues tenemos una interfase, tenemos la interfase pues de sólido-líquido. ¿Sale? Lo vamos a poner aquí en verde, vamos a ponerle interfase sólido-líquido. Y vamos a ponerle entre corchetes que representa la superficie de contacto. Que representa la superficie de contacto. Y en rojo tenemos pues al volumen del núcleo, ¿no? Ahora, en otro color voy a escribir. Relacionado con el volumen del sólido, vamos a tener asociado pues una energía de volumen y relacionado con la interfase de líquido sólido, pues vamos a tener una energía superficial. Y algo como lo que veíamos un poquito en el ejemplo de cinética, digo, no es exactamente lo mismo, pero es como una analogía. En el ejemplo de una gota, de una burbuja más bien, hay un balance, ¿no?, entre la tensión bueno, las fuerzas de tensión superficial y la presión interna de la burbuja para que ésta se mantenga estable en un cierto tamaño. Algo similar va a ocurrir aquí. ¿Qué pasa si un sólido va incrementando su tamaño, se va haciendo más grande, la fase sólida? Pues vamos a tener un balance entre la energía superficial y vamos a tener pues también un balance entre la energía de volumen. A lo mejor las proporciones pues van cambiando. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si vamos haciendo pues más grande a la esfera sólida? Pues bueno, la energía superficial, pues bueno, sí se va a incrementar, pero no se va a incrementar a lo mejor en la misma magnitud que lo haría la energía de volumen. ¿Qué pasa cuando la esfera sólida es muy pequeña? Pues bueno, tendrá una energía de volumen muy pequeñita con relación a la energía superficial. Es como quién gana, ¿no? ¿Qué energía gana? Si la energía superficial es más alta, quiere decir que entonces, pues el núcleo no tiene esa estabilidad de volumen. Su energía de volumen es muy pequeñita y por lo tanto no podrá ser estable y transformará a una fase líquida. No se mantendrá como sólido. Y es lo que ahorita vamos a escribir pues con una ecuación. Vamos a tener un cambio de energía, un delta G. Ya indicamos que para dos condiciones vamos a tener, bueno, este cambio de energía libre de Gibbs tiene que ser pues una condición final menos una condición inicial. Partimos de este concepto que necesita ocurrir pues un cambio de energía y que esta tiene que ser negativa o cada vez más negativa
se le fue el internet. Creo que sí. ¿Para qué lo cortas, pues, chino? Pues es que le tuve envidia, pues, porque está él allá en el Tec chino, pues. Piénsale. ¿Hamburguesa al rato qué son? Tantas ganas de volverle el rato que estemos camine y camine, ya no vamos a querer. Y luego caminar bajo el sol, pues no, mejor me voy a las hamburguesas con el chino. Mira, salieron varios. Hola, ya regresé. Ok, ya tienen la presentación nuevamente. Sí. Ok, Sí, profe, ya se ve. muy bien. Sale, entonces estábamos indicando esta cuestión, ¿no? Que con relación a esas energías, tanto la energía superficial en la interfase del sólido y el líquido, y bueno, relacionado con la energía de volumen del sólido, necesitamos pues esta condición, ¿no? Que ocurra tengamos un incremento de energía pues cada vez más negativa para que ocurra esta transformación. ¿Por qué razón? Pues bueno, recuerden un diagramita que teníamos por ahí, donde teníamos pues dos condiciones, una condición pues un estado con relación a la energía libre, y básicamente teníamos una curva de este tipo, ¿sale? Y recuerden que aquí nosotros habíamos indicado que, bueno, aquí teníamos una condición G1, un estado, y aquí teníamos una condición de G2, ¿sale? La condición de G2 pues es más estable. Y hay una transformación aquí, pasar de un estado G1 a un estado G2. Cuando nosotros hacemos pues este delta G, pues tenemos condición final G2 menos G1. Pero recordando que G2 es menor que G1, pues resulta que este incremento pues nos da negativo. ¿Sale? De ahí la razón de que ese incremento para considerar pues un cambio de fase sea negativo. ¿Sale? Porque indica la condición más estable de la transformación.
indica la condición más estable de la transformación. Bien, entonces relacionado con este concepto, vamos a tener lo siguiente. Delta G va a ser igual a menos el volumen del sólido, que va a multiplicar pues a la energía de volumen del líquido menos la energía de volumen del sólido. Lo voy a poner acá abajo, pero es continuo, más el área superficial en la interfase del sólido con el líquido, que va a multiplicar a un factor de energía también, una energía intrafacial de sólido líquido. A final de cuentas, observen lo siguiente. Esta ecuación me va a determinar si un pequeño núcleo que se está formando pues, en un líquido puede ser estable o no, relacionado con sus energías de volumen y relacionado con sus energías superficiales. Todo el primer término negativo viene asociado con la energía de volumen. Y todo el término positivo en la misma ecuación viene asociado con la energía superficial. ¿Sale? Además de esto, lo que tenemos entre corchetes en la energía de volumen, pues a final de cuentas me está representando pues esto mismo, lo que tenemos aquí. Es exactamente lo mismo, porque tenemos pues un delta G, y ese delta G es una condición, menos otra. ¿Qué va a pasar? Que bueno, básicamente es una condición final menos una condición inicial, solamente que el término negativo pues lo sacamos en el otro extremo, digamos, de la ecuación, aquí, ¿sale? Pero básicamente me está representando esto. Esto que está entre corchetes me está indicando la diferencia de dos estados, como lo tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, por un lado tenemos la energía de volumen y por otro lado tenemos la energía superficial. La energía superficial, al ser un término positivo, se contrapone con la estabilidad de la transformación. ¿Qué quiere decir? Que si el término de la energía superficial se va incrementando, me va reduciendo la posibilidad de que ocurra una transformación. Caso contrario, si la energía de volumen del sólido es cada vez más grande, hay un término negativo asociado. Entonces, eso quiere decir que el valor de delta G va a ser cada vez más negativo y el núcleo va a poder existir y va a poder crecer. Perdón. Algo quizá tan sencillo como decir, pues bueno, tengo un núcleo pequeño y tengo un núcleo más grande. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues el núcleo pequeño pues tiene poco volumen, y más área interfacial.
Entonces, ¿esto qué me indica? Pues bueno, que el término de área interfacial, el término de energía superficial, es más grande, es más positivo, el volumen es más pequeño, la energía asociada pues es más pequeña y esto me indica pues una menor estabilidad. Este núcleo pues está condenado a estabilidad, está condenado a transformarse nuevamente a un estado líquido. Caso contrario, pues con un núcleo de mayor tamaño, ¿qué va a pasar? Pues tiene más volumen. Comparado con el volumen, el área interfacial es menor área interfacial. Y bueno, por lo tanto vamos a tener una mayor estabilidad. ¿Por qué razón? Porque el término de energía de volumen gana mayor magnitud, pero esa magnitud es negativa, entonces vamos a tener una mayor estabilidad en la transformación. Profe, Dime, te escucho. disculpe, a mí no me quedó claro por qué cuando aumentamos el volumen disminuye la energía superficial. Porque con relación al volumen, tu área es muy pequeña. ¿A qué me refiero? Si el área interfacial a la que nos referimos es esta de acá. Este es el área interfacial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, ese contorno tiene una energía asociada, pero resulta que esa energía asociada, esa energía superficial, es mucha, digamos, comparada con el volumen que tiene ese sólido, ¿no? Por decirlo así. Cuando tú incrementas el tamaño de pues de este núcleo, si bien es cierto, tú tienes una mayor área interfacial, claro, sí es cierto, pero también incrementaste el volumen. El volumen en este caso tiene una mayor energía asociada. Estamos incrementando pues el volumen en mayor cantidad, pero el área, bueno, con relación al área, las proporciones pues van cambiando, ¿sale? No es una proporción directa el hecho de que tú cambies a lo mejor el área interfacial con relación al volumen. Son, digamos, pues relaciones diferentes. Entonces, en el primer caso, cuando tienes pues un sólido muy pequeñito, tienes un área interfacial pues mayor con relación al volumen del sólido, y cuando tú cambias o incrementas pues el tamaño del sólido, vas a tener pues un mayor volumen asociado, pero el área sí también se incrementa, pero no de la misma magnitud, no en la misma proporción. En términos de energía, ¿sale? ¿No? A lo mejor, bueno, en términos geométricos, pues bueno, si tú cambias un radio, pues obviamente vas a cambiar también una circunferencia, ¿no? De la esfera. Pero más bien aquí el concepto no viene derivado, digo, sí tiene que ver la geometría, pero no el concepto geométrico entre el radio y el volumen, sino más bien la energía asociada a que ese sólido sea muy pequeño o sea más grande. Gracias, profe. De nada. Bien, hay una derivación en esta ecuación para conocer el radio crítico, digamos, de un núcleo para que pueda ser estable. Ahorita
Solamente en la otra diapositiva les voy a escribir qué significa cada variable, ¿no? Que viene en esta ecuación. Bs se refiere al volumen del sólido esférico. ASL se refiere al área interfacial. Pues este es sólido líquido. Sigma SL se refiere a la energía interfacial. También entre el sólido y el líquido. Y bueno, G subíndice B, bueno, debe de ser más bien un cambio. Es el cambio de energía libre de volumen. Cambio de energía libre de volumen, donde básicamente la podemos reducir en lo siguiente. Energía libre de volumen del líquido menos la energía libre de volumen del sólido. Bien, la siguiente clase nos aventamos esta derivación para determinar los radios críticos de un núcleo y para determinar también la energía crítica, la energía libre crítica para que se lleve a cabo una transformación y vemos un ejemplo numérico. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. Ok, Juanes, entonces nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Profe, Cuídense, que estén bien. Dime, te escucho. ¿le puedo preguntar ahorita que salgan mis compañeros? Sí. Profe, yo también necesito preguntarle algo. Ok. No sé si sea de importancia, Quinn. Déjenme quito la presentación, aguántenme tantito. Bien, vamos a aguantar que salgan sus compañeros.
Bien, ¿quién iba primero? Profe, es que yo no encuentro mi crédito, el de fractografía, y quería preguntar dónde lo había enviado. ¿Tú tomaste el curso el año pasado de fractografía? Sí, Mira, ahí necesitas dirigirte con los del capítulo de AIST. Ellos son los que se encargaron de mandar pues la relación de estudiantes que tomaron ese curso, en específico con Dana Paniagua, puede ser con ella, con algún miembro del capítulo, está Fátima Paola, me parece, y Águeda Garnica. ok, muchas gracias, profesor. Sale con ellas para preguntarles cuál fue tu situación. ¿Tienes alguna constancia de tu curso? Digo, también como para avalar que te Ay, dieron. no, es que ya tenía el crédito, nada más tengo el correo de que nos envió la liga. Ajá, Sí, ok. Pregunta con ellos, porfa. porque ya Yo no lo me tenía, encargué. pero Ajá. creo que formateé la computadora y ya no lo encuentro. Ok, sí, porque yo no me encargué de nada de eso. A mí, pues bueno, solamente me pidieron el apoyo para dar el curso, pero ya toda la parte de relacionada con la, ¿cómo se llama? Con la organización, pues es de parte del capítulo. Órale, muchas gracias, profesor, nos vemos. Sí, de nada, nos vemos, hasta luego, Gracias. adiós. Profe, yo nada Dime. más